Buen día. ¿Todo tranquilo? Buen día. Vamos. Bueno. Ay, qué feca que tengo, me agarra como una feca bárbara. Supongo que será por la época del año, ya no puedo creer que estamos en septiembre. Reconversación de viejo esto, pero no puedo creer ya. La falta tampoco para que se termine el año. Hoy nos quedaría terminar parte de, en realidad, si podemos, integrales triples. Acuérdense que nos faltaba ver la resolución de algunos ejercicios con integrales triples, que son bastante sencillos, y nos quedaría ver coordenadas cilíndricas y esféricas, ¿sí? Para ver si podemos terminar integrales triples, y en el caso de poder terminarlo hoy, arrancar la semana que viene con campos vectoriales. Lo que veríamos hoy sería el TP 12-13, ¿sí? De la práctica. Que era lo que nos quedaba. Bien. ¿Quieren que arranquemos? Como quererse que no quieren, pero bueno, no queda otra. Tenemos que arrancar. Flor, ahí te puse como anfitriona. Porfa, si puedes ir dándole a los chicos que vayan entrando. Sí. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, no sé, si alguien quiere comentar algo antes de que arranquemos, quieren hacer alguna pregunta, algo, así podemos arrancar. ¿Duda? ¿Algo? ¿No? Bueno, arranquemos. La semana pasada habíamos visto, habíamos empezado con integrales triples, cómo caracterizar una región, cómo calcular un volumen. Repasando, ¿sí? Cuando nosotros queríamos calcular un volumen, ¿sí?, de un recinto Q que quedaba encerrado entre diferentes superficies, ¿cuál era la función que yo tenía que poner dentro de la integral? ¿Qué valor tenía que tener? ¿O cómo tenía que ser esa función? Para poder yo decir, sí, estoy calculando un volumen. 1. 1. La función tiene que valer 1. Muy similar a cuando calculábamos áreas planas, donde la función en integrales dobles tenía que valer 1. Si yo tenía otra función distinta de 1, yo no estoy calculando volumen. Estoy resolviendo una integral, pero no estoy calculando un volumen. ¿Sí? En este caso, ¿qué función estoy integrando acá? ¿Qué hay acá? Acuérdense que los diferenciales, diferencial de Y, diferencial de X, diferencial de Z, son los diferenciales de área, perdón, diferencial de volumen, ¿sí? Que no tiene que ver con el cálculo de un volumen, sino son los diferenciales de volumen para integrales triples. ¿Sí? En coordenadas cartesianas. Estoy integrando Z, entonces estoy integrando, lo que voy a obtener de esa integral, ¿es un volumen? No. No. Porque como la función integral es Z, no es 1. Para yo, otra vez repasando, para poder que el resultado que yo obtenga de esa integral pueda decir que es un volumen, la función que yo tuve que integrar tiene que haber sido 1. En este caso voy a integrar Z. Así que el resultado que yo obtenga no es un volumen, es el resultado de esa integral en particular. ¿Sí? Por eso dice evaluar la integral. ¿Sí? No dice calcular el volumen. ¿Se entendió esa diferencia entre resolver una integral triple a obtener un volumen? Esto lo remarco mucho porque esto se pregunta muchísimo en los parciales. ¿Sí? No sé si de esta forma que yo lo estoy preguntando, pero se pregunta mucho. Bien. Otra cosa que siempre, en este caso, en este ejercicio en particular, no se los pide, pero se los va a pedir en otros, es analizar esta integral. Y en el análisis de esa integral, acuérdense que yo
generalmente voy a tener es un recinto Q que va a estar en el espacio, ¿sí? Al cual yo puedo hacer una proyección, ¿sí? En alguno de los planos coordenados para poder obtener los límites de integración para dos variables, y después ese recinto va a tener un piso y un techo que van a asociar de límites para la tercera variable, ¿sí? Cuando a mí me presentan la integral triple de esta forma, yo puedo obtener información de esa integral. Puedo saber cuáles son las curvas que ofician de límites porque las veo, que van a ser los límites, ¿sí? Y además puedo saber sobre qué o en qué plano se hizo la proyección. Los dos últimos diferenciales, ¿sí? Que en este caso van a ser diferencial de X y diferencial de Z, me están ofreciendo a mí la información de que la proyección se hicieron en esos planos. ¿Sí? Siempre los dos últimos diferenciales me van a decir a mí que la proyección de ese sólido fueron en XZ en este caso. Quiere decir que el piso y el techo del recinto Q, del sólido, está en Y. ¿Se ve eso? En X y en Z hice la proyección. ¿Sí? Que van a ser las dos primeras variables que voy a poder caracterizar y voy a poder decir. En este caso, ¿sí? Los límites para Z son estas dos constantes, y para X va a ser 0 y Z al cuadrado. Si X es igual a Z al cuadrado, ahí tengo una parábola. ¿Sí? ¿Me siguen en este análisis o estoy hablando en chino? Entiendo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien. Quiere decir que en Y voy a tener piso y techo, que si yo analizo estos dos, son dos planos, ¿sí? X más Z y X menos Z en el espacio son planos, ¿sí? Esto no me lo pide este ejercicio en particular, pero es un análisis que yo tengo que hacer regularmente para poder resolverlos, y en algún otro ejercicio me lo va a pedir, ¿sí? Por eso lo estamos haciendo, lo estamos charlando, ¿sí? Bien, una vez que más o menos estoy ubicado en tiempo y espacio, voy a empezar a integrar. Acuérdense que integramos de adentro hacia afuera. Entonces, lo primero que vamos a integrar es la primera integral, que va a tener como límites estos dos planos, ¿sí? Y voy a integrar respecto de Y, ¿sí? Mi función a integrar es Z. Entonces, Z es constante. ¿Cómo me quedaría la primera integral? Resuelto. Muy bien. Ahí. Y por Z. ¿Entre quiénes? Entre X más Z y X menos Z. Entonces voy a tener que hacer la sustitución, límite superior menos límite inferior. Me va a quedar de esta forma. ¿Sí? Resuelvo algebraicamente y todo lo que tengo adentro del corchete me va a quedar como 2Z. ¿Sí? Porque tengo X menos X, 0. Y menos por menos más, Z más Z, 2Z. ¿Sí? Por lo tanto, esto me va a quedar como 2Z cuadrado. Y si yo tengo que integrar 2Z cuadrado respecto de X, ¿cómo me quedaría ese 2Z cuadrado? Integrado respecto de X. 2Z cuadrado X. Perfecto, 2Z cuadrado X, porque el 2Z cuadrado va a ser constante. ¿Entre quién? Entre Z cuadrado y 0. Y aplico el límite superior menos límite inferior. Y me va a quedar 2Z a la cuarta. ¿Por qué? Porque reemplazo la X como Z cuadrado menos 0, Z cuadrado por 2Z cuadrado me va a quedar 2Z cuarta. Y si ahora esto lo integro respecto de Z, Dos Z a la quinta sobre 5. perfecto, 2/5 de Z a la quinta. Muy bien. Entre 2 y 1, aplico Barrow. Y me va a quedar 62/5. Que acuérdense, machacándolo, es el resultado de esta integral, que nada tiene que ver con calcular un volumen. ¿Sí? Es el resultado de esta integral. Es el resultado de una integral que se le aplicó a un sólido Q que estaba limitado por
esta parábola, este plano, o sea, si es una parábola en el espacio va a ser un cilindro parabólico, perdón, si es una parábola en el plano va a ser un cilindro parabólico en el espacio. Estos dos rectas en el plano, que van a ser rectas en el plano XZ, perdón, van a ser planos en el espacio, lo mismo con esto. ¿Sí? ¿Ven la diferencia, no? ¿Se entiende eso? En este caso, tranquilamente podría ser negativa, ¿no? El resultado de negatividad. Te escuché muy bajito, perdón. Algo de negativo escuché, pero muy bajito. Claro, el resultado de esta integral, ¿me escucha mejor? El resultado de esta integral es una... Podría ser negativa, ¿no? Sí, sí, ahí está, perfecto, sí. Excelente que lo preguntaste. Para aclararlo y para decirlo. Sí, el resultado de una integral cuando yo la evalúo puede ser negativo. No va a poder ser negativo si yo estoy calculando un volumen. Perfecto, eso. Sí, en este caso puede ser que el resultado me puede llegar a dar negativo. Porque estoy evaluando una integral sobre ese sólido. Sí, perfecto. ¿Se entiende, no? ¿El resto? Sí, sí. Buenísimo. Seguimos con otro. Evaluar la integral. Y la integral me dan esta. Integral de 0 a 1, integral de raíz de 1 menos z, a raíz de 4 menos z, de 2 a 3, perdón, de diferencial de y, diferencial de x, diferencial de z. ¿Y acá? Ahora sí, Acá sí. la integral es un... Exactamente. Entonces el resultado que yo voy a obtener es un volumen. ¿Y la proyección en qué plano está hecho? XZ. De XZ. Perfecto. Bueno, en este caso es igual que el anterior, ¿no? Entonces el piso y el techo de mi sólido va a estar en I. Muy bien. ¿Empezamos a resolver? ¿Cómo me quedaría la primera integral? Y puede ser entre 2 y 3. Y entre 2 y 3. Muy bien. Aplico límites. Superior menos inferior. ¿Sí? Como en este caso me va a caer una constante, ¿sí? 3 menos 2, yo la puedo sacar afuera de la integral. Sí, la constante es 1. Me va a quedar en este caso así. Y como la que voy a integrar, lo que sigue es 1 respecto de x, me va a quedar x entre raíz de 4 menos z y raíz de 1 menos z. ¿Se entendió eso? Como acá me va a quedar una constante, yo la puedo sacar afuera y lo que voy a integrar es 1. Igual esta resta me da 1. Hubiera sido lo mismo si quedaba dentro de la integral. Es lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces me va a quedar límite superior menos límite inferior, reemplazado en x. Me va a quedar de esta forma. Raíz de 4 menos z menos raíz de 1 menos z es diferencial de z. ¿Sí? Puedo aplicar una de las propiedades de las integrales, ¿sí? Donde puedo hacer dos integrales separados, ¿sí? Como si fuera una distributiva. Entonces me va a quedar raíz de 0 a 1, integral de 0 a 1 de raíz de 4 menos z diferencial de z, menos la integral de 0 a 1 raíz de 1 menos z diferencial de z. Y ahora, ¿cómo integro? La primera, vamos a enfocarnos en la primera. ¿Cómo me quedaría o qué tendría que hacer para poder integrar esa raíz de 4 menos z? Escucho muy bajito, perdón. No sé qué dijiste. Por sustitución. Perfecto, por sustitución, excelente. Entonces, ¿a qué voy a llamar U? Eh, 4 menos z. 4 menos z. Perfecto, 4 menos z. Y lo voy a derivar. ¿Y esa derivada cómo me quedaría? La derivada de 4 menos z. Menos Z derivada bajo. z. ¿Menos? Sí. Menos dz, digamos, sería. Claro, bueno, sí, perfecto, menos de z. Excelente. Entonces, si a U yo le llamo 4 menos z, la derivada de U va a ser menos de z. Excelente.
Ese menos siempre a mí me va a convenir pasarlo a la otra, para el primer miembro, para que me quede que menos diferencial de u es igual a diferencial de z, porque es lo que voy a tener que reemplazar acá. Entonces, esa integral me va a quedar como la integral de la raíz de u, diferencial de u, y el menos sale afuera. Entonces, ¿cómo integro? Raíz de u. Sería como un cuadrado. Sería, no, u al un medio. Sí, U u a la 3 un medio. medios sobre 3 medios. Excelente. U a la 3 medios sobre 3 medios. Excelente. Que como tengo una fracción, ¿sí? Por extremos me queda menos 2 tercios. ¿Sí? De u a la 3 medios. Excelente. No olvidarnos que había un menos acá. Entonces, como tengo dividido 3 medios, lo doy vuelta, menos 2 tercios de u a la 3 medios. Y ahora tengo que reemplazar esa u, que habíamos dicho que era 4 menos z. Entonces me va a quedar de esta forma. Ahora, si yo miro a la otra integral que tengo que resolver, es exactamente igual a esta. ¿Sí? Voy a llamar u a 1 menos z, que tiene la misma estructura, ¿sí? Y la derivada de esa u va a ser menos diferencial de z. O sea que va a ser exactamente igual acá a esto, la única diferencia es que cambia la constante. En vez de ser 4, es 1. Pero como no me afecta en la derivada, voy a tener esta misma integral. O sea, la resolución de esta integral va a ser esto. Lo que me va a cambiar es que cuando yo sustituya u, en vez de poner 4 menos z, voy a poner 1 menos z. ¿Sí? ¿Lo ven eso? Porque es lo mismo. ¿Sí? Entonces, estas dos integrales me van a quedar de esta forma. Ya integradas, y ahora las vamos a evaluar entre 1 y 0. ¿Sí? Ven que son la misma, la única diferencia que cambia es lo que está dentro del paréntesis. Entonces, vamos a aplicar límite superior menos límite inferior. ¿Sí? En este caso me va a quedar u4 menos 1 es 3. 3 a la 3 medios. 4 menos 0, 4. Y acá voy a hacer 1 menos 1 me da 0. 1 menos 0, 1. Todo esto se va a cancelar. Y me va a quedar de esta forma. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, esto me va a quedar exactamente igual acá. Acá me queda 4, ¿sí? O en realidad raíz cuadrada de 4 al cubo. 4 al cubo es 64, la raíz cuadrada es 8, 8 por 2 es 16, menos por menos es más, 16 tercios, ¿sí? Este término se canceló, ¿sí? Y acá me queda, raíz cuadrada de 1 al cubo es 1, me va a quedar menos 2 tercios, menos por menos más, pero con este menos, menos 2 tercios, ¿sí? Y acá me queda raíz cuadrada de 3 al cubo, que es raíz de 27, y como a los 3 términos le puedo sacar afuera factor común 2 tercios, me va a quedar raíz de 27 negativo, y acá me va a quedar 8 menos 1, 7. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿O fue muy rápido? No. Yo no lo entendí muy bien, profe. Bueno, volvemos. Lo anterior sí, lo que habíamos hecho la sustitución, eso sí, Sí, o sí. desde ese... Bien. Sí, sí. Entonces lo que hacemos es plantear estas dos integrales, como son lo mismo, ¿sí? Se plantean de la misma forma, lo único que va a cambiar, porque la integral va a ser la resolución de esa integral va a ser la misma, lo que voy a cambiar es lo que está dentro del paréntesis. Uno va a ser 4 menos z y el otro va a ser 1 menos z. ¿Entre qué límites? Entre 1 y 0. Entonces voy a hacer el reemplazo de z, ¿sí? Límite superior. Esperen que pongo a cargar la compu. ¿Me está quedando esa materia? Ahí está. Límite superior menos límite inferior. Entonces me va a quedar 4 menos 1 me va a dar 3 al cuadrado. 4 menos 0 me va a dar 4. Voy al segundo. 1 menos 1 me da 0. Por eso este término se va a cancelar todo. 1 menos 0, 1. Entonces, pasando en limpio, operando algebraicamente, 3 elevado a la 3 medios es lo mismo que decir raíz cuadrada de 3 al cubo. 3, está bien, ¿no? Sí, 3, esto me va a quedar igual. ¿Sí? 3, raíz cuadrada de 3 al cubo es raíz cuadrada de 27 por menos 2 tercios. Voy a este término.
raíz cuadrada, o sea, 4 a la 3 medio va a ser raíz cuadrada de 4 al cubo. 4 al cubo es 64. 4 por 4 es 16, por 4 es 64. Y la raíz cuadrada de 64 es 8. ¿Vamos bien hasta acá? 8 por 2 es 16. 16 tercios. Y como acá hay un menos por la regla de los signos, menos por menos más, me queda 16 tercios positivo. Este término se me cancela porque todo queda multiplicado por 0. Y voy a este. Raíz cuadrada de 1 al cubo es 1. 1 por menos 2 tercios, menos 2 tercios. Pero como hay un menos, menos por menos más, pero acá hay otro menos. Me va a quedar menos 2 tercios, que es este término que tengo acá. Como a los 3 términos le puedo sacar factor común 2 tercios, que le pusimos acá, ¿sí? Este término me va a quedar menos raíz de 27, este me va a quedar 8, y este me va a quedar 1. Entonces, 8 menos 1 es 7 positivo, que se puso primero simplemente para ponerlo positivo primero, y el menos raíz de 27 quedó. ¿Se entendió un poquito mejor eso? Sí, sí, profe. ¿Sí? ¿Ahora sí? Buenísimo. Igual todo esto, obviamente, que lo pueden revisar, pueden ver, porque a veces puede pasar que se nos chispotea algo, que algún número que no corresponda, pues son muchos números. Pero bueno, lo que obtuvimos como la función que integramos era 1, esto sí es un número. ¿Sí? Y ahí termina el ejercicio. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Lo volvemos a ver? ¿No? ¿Todo Mi claro? parte no. Buenísimo. Entonces ahora vamos a pasar al otro power. Este power, aclaración, tenía errores, que era el que yo les había mostrado la vez anterior. Entonces vieron que yo subo al Drive, si alguno descargó, no creo, pero por las dudas, si alguno descargó el que yo subí la semana pasada, elimínelo porque yo ahora ya lo actualicé con este que no tiene errores. ¿Sí? O sea, este que les acabo de mostrar es el que está nuevo en el Drive. Yo les aviso por las dudas por si alguno bajó el anterior o lo chusmeó el anterior. Bueno, el anterior tenía unos pequeños errores, así que nada, está actualizado. Ah, y antes de avanzar, les quiero hacer 2 aclaraciones, para que les comparto del trabajo práctico. Este es el trabajo práctico de integrales múltiples, ¿sí? Que arrancan el 10, esperen que no, me pasé, me fui a cualquier lado. Que arrancan el 10, ¿sí? Y terminan el 3. Hay unos pequeños errores, si ustedes tienen la práctica a mano, por favor, corríjanlos, y si no, anótenlos para después corregirlo cuando vayan a hacer los ejercicios. En el caso de el TP11, creo que sí, TP11, ¿sí? En el ejercicio 5E, acá donde dice X, tiene que ir Z. ¿Sí? En el ejercicio, en el TP11, 5E. Hay que corregirlo eso. En vez de ser X, tiene que ser Z. Z igual a 3. ¿Sí? ¿Sigo? ¿Lo anotaron? Sí, sí, profe. Bien. En el caso del TP12, en el ejercicio B, 1B, donde dice X igual a 0, tiene que ser Y igual a 0. En vez de X, Y. En el caso del C, acá donde dice
igual a z igual a 4, esto está mal. Acá en vez de haber un igual, tiene que haber un más. Y más z igual a 4. Pasamos al TP13. En el 13, en el 1B1, 1B1 acá donde dice, en los límites, 1 menos y al cuadrado, tiene que ser 1 menos x al cuadrado. Porque fíjense que justamente es el límite para diferencial de y, entonces no puede tener. ¿Sí? Si la proyección es en el plano y x, la función no puede ser y cuadrado. ¿Cómo queda eso entonces? 1 menos. 1 menos x al cuadrado. Y en esta, la que le sigue, este límite, es 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Sí? ¿Menos i al cuadrado o i al cubo, profe? Dijo. No, y al cuadrado. Eso no existe, el i al cubo no. Está mal. Listo. Menos i al cuadrado. ¿Sí? Que es la ecuación de una esfera. Si lo miran, z. Z igual a raíz de 4 menos, la parte superior, ¿no? Positiva. 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Yo paso x todo para el primer miembro igual a 4. Sería z cuadrado más x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Una esfera de radio 4. De radio 2, perdón. ¿Sí? Y creo que no hay más que pasar. No. ¿Todos lo anotaron? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Bueno, porque me voy a olvidar, y si no iban a ponerse a hacer esos ejercicios y no los iban a poder resolver porque no iban a poder interpretar o ver cómo se resolvían esos ejercicios. Entonces, antes de seguir avanzando, vemos eso. Bien, ahora sí, ¿seguimos? Bueno, integrales triples en coordenadas cilíndricas. Acuérdense, en integrales dobles teníamos coordenadas cartesianas y polares. Ahora podemos tener cartesianas, cilíndricas o esféricas. Vamos a arrancar en integrales triples con coordenadas cilíndricas. Dice, conformadas por la terna, R tita z, podemos considerarlas como la unión de coordenadas polares en el plano con el eje vertical z de coordenadas cartesianas. Por lo tanto, al trabajar con estas coordenadas, se proyecta y caracteriza una región en coordenadas polares, exactamente igual como veníamos trabajando, hacemos la proyección en alguno de los planos, pero esa proyección la vamos a caracterizar, o esa región, de forma en coordenadas polares, y luego se va a definir el tercer eje perpendicular al plano de proyección. La integral triple, ¿sí?, del recinto Q va a ser la función de R tita z por el diferencial de volumen. Y como estamos en coordenadas cilíndricas, ese diferencial de volumen va a ser R diferencial de z, diferencial de R, diferencial de tita. Que si ustedes lo miran es muy similar al diferencial de área en coordenadas polares. Lo que nosotros estamos agregando ahora es el diferencial de z porque en coordenadas cilíndricas agregamos z. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿El diferencial de volumen va a ser en ese orden? ¿Cómo? De vuelta, perdón. Siempre el diferencial de volumen va a ser en ese orden. Sí, siempre el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas tiene que ser R diferencial de Z diferencial de R. Siempre. Nunca se lo olviden el R. Es parte del diferencial de volumen.
Entonces, tita va a ser siempre, tita y R van a estar definidas en el plano. En este caso, si yo estoy en el plano X, Y, tita siempre va a arrancar en el eje positivo de X, ¿sí? Y se va a mover de acuerdo a R, ¿sí? Y R va a arrancar, ¿sí? En el origen y va a ir hasta la región, hasta la curva, ¿sí? Que va a estar en ese plano. Y a esto, que ya lo habíamos visto, que esto es coordenadas polares, le agrego Z, que tiene que ver con el espacio, ¿sí? Las equivalencias entre coordenadas cartesianas y coordenadas cilíndricas van a ser iguales que las polares. X va a ser igual a R, perdón, coseno de tita, e Y va a ser igual a R seno de tita, pero agrego Z. Lo mismo va a quedar R cuadrado definido como X cuadrado más Y cuadrado, tita igual al arco tangente de Y sobre X, y Z igual a Z. Esto va a ser lo mismo que en las coordenadas polares, ¿sí? Las equivalencias en coordenadas cartesianas, coordenadas polares, pero agrego Z. Y al agregar Z ya estoy en coordenada cilíndrica. Sé que estoy en el espacio. ¿Sí? Vamos a ir a un ejercicio. Es el ejercicio 1A, el TP13. Dice, calcular el volumen de una esfera centrada en el origen y de radio C. Graficar solo la porción correspondiente al primer octante. Entonces vamos a graficar solamente la parte que corresponde al primer octante. Tengo esta esfera que tiene de radio C. ¿Ven? Radio C. Si yo esa esfera la miro desde arriba, la proyección va a ser en el plano XY. ¿Sí? Por lo tanto, mi proyección va a ser solamente esta partecita de acá, que va a ser un cuarto de circunferencia. ¿Sí? Esto es visto desde arriba. ¿Lo ven? Sí. Bien. Y esta es la región que yo voy a caracterizar con coordenadas polares. ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto un montón de veces. ¿Sí? En coordenadas polares yo tengo las variables R y tita. Mirando esta región, ¿entre qué valores o qué límites va a tener R y qué límites va a tener tita? Solamente esta porción, ¿eh? Acuérdense que tita va desde el eje X positivo hasta donde termina la región, y R arranca en el origen y va hasta la curva. R no sería el radio. El radio, exacto. Entonces arranca en qué? En 0. Sí. Perfecto, Agustín acá también lo dijo. Va de 0 a C, excelente, de 0 a C, de 0 a C, de 0 a C, de 0 a C. Los límites para R van a ser de 0 a C. Y tita, entre 0 y pi sobre 2. Excelente, porque tita arranca en 0 y hace esto. 90 grados, pi sobre 2. Perfecto. Entonces, si caracterizamos eso, esa región, me va a quedar de esta forma. R tita perteneciente a R cuadrado, tal que R mayor o igual a 0, menor o igual a C, y tita mayor o igual a 0, menor o igual a pi sobre 2. Excelente. El resto, ¿vamos bien hasta acá? Sí, profe. Buenísimo. Entonces ya tenemos los límites para las dos variables R y tita. Nos falta Z. Y Z, esto voy al espacio, o sea que dejo de estar acá y me voy acá. Y tengo que ver en esta porción del primer octante cuál oficia de piso y cuál de techo para mi recinto Q. Sí, igual me están pidiendo calcular un volumen, pero para mi recinto Q. Este es mi recinto Q. ¿Cuál es el piso y cuál es el techo? ¿Dónde arranca este pedacito? ¿Cuánto vale Z acá? Pero 0, excelente. El piso va a ser Z igual a 0.
Y si yo me muevo hacia arriba, me voy a chocar siempre ¿con quién? Con la esfera. Con la esfera. De la esfera. Exacto. Entonces, mi piso va a ser z igual a 0 y mi techo va a ser la esfera. Entonces, acuérdense, como estoy calculando un volumen, la función a integrar va a ser 1. Pero tengo que usar la ecuación de la esfera para poder despejar z y saber cuál va a ser el límite superior de z. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Bien. Entonces, la ecuación de la ecuación de la esfera es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual al radio al cuadrado. Y en este caso, me habían dicho que el radio era c. Entonces va a ser igual a c cuadrado. De esta ecuación, yo voy a despejar z. Y me va a quedar de esta forma. ¿Vamos bien hasta acá todos? Sí, profe. Sí, profe, vamos bien. Bien. El tema es que si yo miro esta ecuación, ¿en qué coordenadas estoy? Así, Cartesiana. en cartesianas. Y no puedo tener cartesianas, polares, mezcla. Entonces tengo que pasar todo a las mismas coordenadas, que en este caso, como involucra z, son coordenadas cilíndricas. Y las equivalencias entre coordenadas cilíndricas y cartesianas que vimos recién, hoy en esa parte teórica chiquitita que vimos. ¿A qué equivale x cuadrado más y cuadrado? A R cuadrado, ¿verdad? A r cuadrado. Entonces, simplemente haciendo esa sustitución, yo ya pasé de coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas. Y esto es lo que va a oficiar de mi techo, ¿sí? Esta es la función que yo voy a utilizar como límite superior para z. ¿Vamos bien? Sí, sí. Bien. Entonces, el recinto Q, ¿sí? Que lo tengo que caracterizar completo, va a ser R tita Z, que pertenece a R cubo, tal que R sea mayor o igual a 0, menor o igual a C, tita mayor o igual a 0, menor o igual a pi sobre 2, esto sale de la región, de la proyección en el plano XY, ¿sí? Y Z mayor o igual a 0, el piso era Z igual a 0, menor o igual a raíz de C cuadrado menos R cuadrado, que esta es la ecuación de la esfera. Y con esto, una vez definido, ahí sí puedo armar la integral. Y como me están pidiendo que calcule un volumen, la función a integrar va a ser 1, y este es el diferencial de volumen para coordenadas cilíndricas. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Todos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, ¿Se sí. entendió? Bien, Sí, sí. excelente. Y solamente me queda integrar. Recordando siempre que el primer diferencial es z. Entonces, ¿qué pasa con r? ¿O cómo me quedaría la integral esa? Si quieren. Permanece constante, entonces te queda Z por R. Muy bien, excelente. Entonces solamente lo que voy a evaluar es z, perfecto. ¿Sí? ¿Entre quién? Entre raíz de c cuadrado menos r cuadrado y 0. Límite superior menos límite inferior, parece re repetitivo y es todo igual. Pero bueno, es así. Entonces me va a quedar de esta forma. Raíz de c cuadrado menos r cuadrado menos 0 por r diferencial de r diferencial de θ. ¿Sí? Como esto es 0, esto se va, me va a quedar solamente para integrar raíz cuadrada de c cuadrado menos r cuadrado por r diferencial de r, porque yo ahora tengo que integrar r. Y como dentro de la raíz tengo r, y por fuera de la raíz tengo r, no puedo integrar directamente. ¿Qué voy a tener que hacer? ¿Qué métodos conocemos para poder resolver esta integral? Por Ya lo sustitución hicimos. pasa. Sustitución, claramente. Entonces, voy a sustituir lo que está dentro de la raíz. Y voy a llamar a c cuadrado menos r cuadrado u. Y lo voy a derivar. Como c es una constante,
la derivada de una constante es 0, voy a derivar menos r cuadrado. Y la derivada de menos r cuadrado es menos 2r diferencial de r. Ahora, lo que yo tengo que sustituir va a ser r diferencial de r. Por lo tanto, este menos 2 va a pasar al primer miembro. ¿Sí? Y r diferencial de r va a ser igual a menos diferencial de u sobre 2. Y eso es lo que voy a sustituir en la integral. Me va a quedar raíz de u, ¿sí? Porque esto lo reemplazo por u, y este r diferencial de r va a ser menos diferencial, bueno, diferencial de u sobre 2. Como menos un medio es una constante, la puedo sacar afuera de la integral y voy a integrar raíz de u. Y ya lo hicimos eso hoy. ¿Cómo me quedaría la integral de raíz de u? Y dicho, era menos 2/3 por u a la 3/2. Bien, pero en este caso sería menos un medio por 2/3 por u a la 2/3, a la 3/2. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, como me queda 2/3 por menos un medio, me va a quedar menos 1/3. Porque se simplifican los dos. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Sí o no? ¿Todos? Sí, profe. Bien, excelente. Entonces ahora simplemente me queda hacer la sustitución, porque esa u en realidad es c cuadrado menos r cuadrado. Y la tengo que evaluar, este resultado lo tengo que evaluar entre 6 y 0. ¿Sí? Entonces lo que voy a tener que reemplazar es r cuadrado, por c y por 0. Entonces me va a quedar el menos 1/3, perdón, c cuadrado menos c cuadrado me va a dar 0, y c cuadrado menos 0 me va a dar c cuadrado elevado a la 3/2. Y como todo esto son constantes porque son números, los puedo sacar afuera de la integral. Esto me va a dar 0, ¿sí? Y lo que tengo que ver, bueno, menos por menos es más, me va a quedar 1/3 de la raíz cuadrada de c sexta. ¿Sí? Lo que me queda acá. Porque me queda c cuadrado elevado a la 3/2, que en realidad es, el denominador es de la raíz y el numerador es de la potencia, y 3 por 2 es 6. Entonces me va a quedar raíz cuadrada de c a la sexta. ¿Se entiende eso? Esto me va a quedar menos por menos más, me va a quedar 1/3 de c más raíz cuadrada de c a la sexta. Y como tengo acá un 2, lo puedo simplificar con este 6, me queda un 3. Entonces me va a quedar c al cubo sobre 3. Esto que tengo acá. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Y la integral de esto cómo se resuelve? Y queda tita. Queda tita. Sí, Entre exacto. 0 ¿Y cómo está? tita 2. Sí. Entonces, ¿y tita evaluada entre esos límites? ¿Cómo me quedaría? Y solamente pi sobre 2. Ahí va. Entonces el resultado va a ser pi sobre 6 c cubo. Porque como me queda solamente pi sobre 2, ¿sí? 3 por 2, 6. ¿Vamos bien? Sí, sí. Bien. Borro esto que escribí. Y esto que yo tengo acá no es el volumen total de la esfera. Eso es el volumen de la porción que está en el primer octante. A mí el ejercicio me pedía calcular el volumen total. Entonces lo que yo voy a hacer es multiplicar a eso por 8. ¿Y qué obtuve? Que es 4/3 de pi por c al cubo. Me sería 4/3 de pi por el radio al cubo. Además que Ahí bueno, está. no ¿Y qué es eso? el volumen. El volumen de una esfera. Exactamente. ¿Alguna duda? ¿Pregunta?
Por ahora no, profe, se va entendiendo bien. ¿Sí? ¿Vamos bien? Excelente. ¿Qué hubiera pasado si lo mismo tendría que hacer en el caso, supónganse que a mí me piden calcular el área de un cuarto de circunferencia, ¿sí? O de una circunferencia, pero solo de la parte de la circunferencia que está en el primer cuadrante. Yo lo que voy a calcular, aplico la integral, integro lo que sea, si una integral doble, voy a obtener el área de ese primer cuadrante. Si a mí me piden de la circunferencia completa, lo que voy a hacer es algo muy similar a esto, voy a multiplicar por 4 eso que obtuve. ¿Se entiende? Y esto solamente lo puedo hacer en esferas o circunferencias porque son simétricas y porque los radios son constantes y porque va a ser igual en cada una de las porciones, tanto de todos los octantes, ¿sí? Como de los cuadrantes en el caso de ser una circunferencia en el plano. Si estuviese ¿Sí? desplazado, no afecta, ¿no? Si se hace, sí, si es desplazado, no. Ahí solamente porque estoy centrada en el origen. En ese caso, en el caso de ser desplazado, tengo que ver, bueno, va a ser simétrica respecto de los dos, ¿no? Si me piden calcular, no sé, si tengo una circunferencia desplazada con centro 1, 0 o no sé, 2, 0, lo que sea, que está desplazada en X, voy a calcular del primer cuadrante y lo voy a tener que multiplicar por 2, no por 4. ¿Se entiende? ¿O no? Más o menos. No. Va, yo no entiendo por qué lo tengo que multiplicar por 2. Porque yo voy a tener, supónganse, voy a hacer un dibujo horrible, pero supongan que yo tengo esto, ¿no? Y mi circunferencia está acá. Concentro en 1, 0, supónganse, no sé. ¿Sí? Entonces, si a mí me piden calcular el área del primer cuadrante, yo voy a calcular esto. Como la circunferencia es simétrica, o sea, lo de abajo, ¿sí? Lo que está en el cuarto cuadrante va a ser igual que lo que está en el primero. Si yo calculo el área de esto, la multiplico por 2 y obtengo el área total. Porque yo calculé esto. Claro, si fuese una circunferencia, tendría que multiplicar por 4. Si está centrada, sí. Una circunferencia, no una esfera. No, Una esfera desplazada. desplazada. Y sí, exacto, porque yo voy a tener en el primer octante media. Es más difícil dibujar en el espacio, a ver. Si lo No, hace falta. me voy a quedar Hay morir. ejercicios así. Pero voy a poner, sí, hay ejemplos. Una cosa así sería. Yo tengo esta primera, no, horrible. No se puede. Pero claro, exacto, por 4, no por 8. Porque voy a estar solamente en 4 octantes. En el primero, en el cuarto, en el séptimo y en el octavo, más o menos sería. Perdón, este dibujo es horrible, pero la esfera si estuviera así. Qué difícil que es dibujar con esto. Bueno, no, horrible. ¿Se entendió, Simón? Sí, profe, ahí con el dibujito. ¿Seguro? Sí. Perdón esos dibujos, pero es un horror dibujar. Igual, no, bueno, sí, se puede, pero en los ejercicios que nosotros tenemos para resolver, sí tenemos esferas y circunferencias centradas en el origen, no desplazadas. Pero centradas en el origen, sí. Bueno, este es un ejercicio de la práctica. Bien, ¿alguna pregunta, duda? ¿No? ¿Seguimos? Claro. Bien. ¿Vieron que no fue tan complejo, o no? Más o menos. Bien. Vamos al ejercicio 1B2, también de la práctica 13. Dice, evaluar cambiando a coordenadas cilíndricas. Siempre acuérdense que muchas veces nos va a convenir cambiar de coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas para simplificar el cálculo, ¿sí? Porque si yo miro esto, miro los límites que tienen raíces, miro la función a integrar y tiene una raíz, digo, me quiero morir. Complejísimo esto para integrar, ¿sí? Entonces lo que nos va a convenir muchas veces es cambiar de coordenadas. Como estoy en el espacio, voy a cambiar a coordenadas cilíndricas. Y para poder hacer eso tengo que ver de qué se tratan estos límites.
¿Sí? Yo mirando esta integral, yo sé que la proyección va a ser en el plano XY, por lo tanto, el piso y el techo va a ser en Z. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bien. Y la función a integrar no es 1, así que el resultado de esta integral no va a ser un volumen. Entonces, vamos a empezar. Dice, para realizar el cambio de coordenadas debemos identificar el sólido representado en los límites de integración. El plano XY es el plano de proyección. ¿Sí? Acuérdense siempre, las dos últimas diferenciales me dan el plano de proyección. Y las ecuaciones que limitan la región van a ser para X, ¿sí? Porque el diferencial de X le corresponde a la primera integral, va a ser X igual a 0 e X igual a 2, ¿sí? Que van a ser dos rectas verticales en el plano XY. Y para Y tengo estos dos límites, ¿sí? Menos raíz de 2x menos x al cuadrado y raíz de 2x menos x al cuadrado. Van a ser las ramas, sí, porque por lo que estoy mirando son las mismas ecuaciones, la única una es positiva y la otra es negativa, van a ser las dos ramas de una curva. ¿Cómo identifico yo esa curva? Y voy a tener que encontrar la ecuación implícita, ¿sí? O sea que voy a llevar todo a esta forma, ¿sí? Voy a pasar el cuadrado, ¿sí? Para el primer miembro, y voy a pasar todo en realidad para el primer miembro, ¿sí? Para obtener la ecuación implícita y ver de qué curva se trata. En este caso es x cuadrado más y cuadrado menos 2x igual a 0. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien. ¿Y eso qué se asemeja? ¿O qué les parece que es eso? En el plano. ¿Es la ecuación de qué? Ya lo habíamos Parábola. hecho. No. En el plano esto no puede ser nunca una parábola. Una parábola tiene una de las variables tiene que ser lineal. Igual a x al cuadrado o x igual a y al cuadrado. Y estas están las dos al cuadrado. Y si están las dos al cuadrado en el plano, ¿qué es? Una circunferencia. Es una circunferencia. Claramente, cuando aparece algún término que tiene alguna de las otras variables, va a ser una circunferencia que va a estar desplazada. Entonces, para poder encontrar la ecuación de esa circunferencia, ¿qué teníamos que hacer? Que ya lo hicimos varias veces. Completar. ¿Cómo? Completar cuadrados, ¿era? Ahí va, tengo que completar cuadrados. Entonces, para encontrar la ecuación canónica de esta circunferencia, completo cuadrados, ¿sí? Solamente voy a completar en x, porque tengo menos 2x, por lo tanto le sumo a ambos miembros lo que tengo que completar, que en este caso es 1, y voy a obtener que esa es una circunferencia que está desplazada de radio 1 y centro 1, 0. ¿Se entendió esto? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí, profe, se entiende. Bien, excelente. Entonces lo que voy a tener que hacer es graficar esa región. Si acuérdense, estoy en el plano XY, como tengo que cambiar de coordenadas cartesianas y cilíndricas, acuérdense que en el plano XY yo tengo que pasar a coordenadas polares, porque es las equivalencias. Entonces voy a graficar para poder hacer ese cambio. Y me va a quedar la circunferencia desplazada con centro 1, 0, y acuérdense que los límites para X eran X igual a 0, X igual a 2, y el límite inferior para Y era la parte o la rama negativa de la circunferencia, y el límite superior era la rama positiva. ¿Sí? Piso, techo, piso, techo, piso, techo. Como X está en constante, entre constantes, caractericé esa región de tipo 1. 1. Excelente. Entonces, la región en cuestión es aquella encerrada por la circunferencia desplazada. X varía de 0 a 2. Y va desde la rama inferior a la superior. Y para definir la región en polares, hagamos la conversión de la ecuación de la circunferencia. ¿Sí? Eso de tipo 1 y que ven es todo en cartesianos. Ahora yo tengo que hacer el estudio o
¿sí? El análisis en coordenadas polares. Entonces, dice, esta es la ecuación de la curva, ¿sí? No completada. Yo lo completé simplemente para poder graficar y ver que era una circunferencia. Pero esta es la ecuación que yo despejo de los límites para y. X cuadrado más y cuadrado menos 2x igual a 0. Y yo tengo que pasar esta en coordenadas cartesianas, a coordenadas cilíndricas. Entonces, la parte que está en verde, x cuadrado más y cuadrado, ¿a qué equivalía en coordenadas cilíndricas? R cuadrado. A r cuadrado, perfecto. ¿Y la parte que está en rojo, esa x? Coseno de X. Mirá, Coseno de, X no te escuché, perdón. No. Sí. X es igual a, hay un coseno, pero me está faltando las equivalencias entre cartesianas y polares. Tita no era, ¿no? Sí, coseno de tita, pero falta algo. 2 cosenos de tita, ¿verdad? Perdón, porque justo está ladrando la perra y no escuché, perdón. Sí, será 2 cosenos de tita. X es igual a 2. Mira, tengo que hacer la sustitución de X. ¿X es igual a qué? No puede ser 2 cosenos de tita. En coordenadas cartesianas, ¿Era coseno cuadrado de tita, puede ser? no. X es igual a R coseno de tita, e Y es igual a R seno de tita. ¿Sí? Esas son las equivalencias entre cartesianas y polares. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando lo repasamos recién yo hice una llave y puse las equivalencias? X cuadrado más Y cuadrado es R cuadrado. Y X es igual a R coseno de tita, e Y es R seno de tita. Y Z es igual a Z. ¿Sí? ¿O no? O más o menos, o no se entendió esa parte. Sí. ¿Sí? Esas son las equivalencias entre cartesianas y polares, pero como estoy en cilíndrica son las mismas, la única que le agrega Z. ¿Sí? Entonces yo voy a hacer ese reemplazo, x cuadrado más y cuadrado como r cuadrado, y x como r coseno de tita. Voy a pasar el segundo término para el segundo miembro, ¿sí? Bueno, igual me va a quedar algo muy parecido a esto que dijeron. Y voy a pasar la R dividiendo al primer miembro. Entonces, R, en definitiva, me va a quedar 2 cosenos de tita. Que es exactamente lo que me habían dicho, pero no sé si habían llegado a esto o lo que ustedes me decían de 2 cosenos de tita era para reemplazar acá en X. ¿O fue de casualidad? No, profe, yo te lo había dicho, porque menos 2x luego igualabas a 2 cosenos de tita y ahí sacás, pero no, nada que ver. Ah, ok. Profe, ahí lo que hiciste fue simplificar el R cuadrado con la R, ¿no? Claro, pasamos Ok. esta R dividiendo el primer miembro y me queda R cuadrado se simplifica con esta R y me va a quedar R 2 coseno de tita. Sí. Y acá ahora sí tengo la curva en coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Acuérdense que Y estaba entre las dos ramas de esa curva. Entonces, el análisis va a ser para R y para tita, ¿sí? Teniendo en cuenta esto. R igual, R distinto de 0. Y dice, para definir el ángulo, debemos observar la ecuación de la curva. Como R es positivo, ¿sí? Como es un radio, siempre tiene que ser positivo, la curva estará definida cuando coseno de tita sea positivo, y para que coseno de tita sea positivo, el intervalo va a tener que ser desde menos 90 a 90. Y esto tiene que ver con la naturaleza y el comportamiento de esta función trigonométrica, ¿sí? Acuérdense que muchas veces tenemos que tener en cuenta eso, la naturaleza del coseno. El coseno tiene que ser positivo porque R tiene que ser positivo. Y como R depende del coseno, del coseno de tita, esto tiene que ser positivo. ¿Sí? Y en el único intervalo en el que el coseno va a ser positivo es desde menos 90 a 90. ¿Sí? Y dice, con esta definición, la curva inicia desde el origen en sentido antihorario, hasta recorrer la vuelta y volver al origen cuando el ángulo es 90. ¿Sí?
Tita no va a ser como veníamos viendo cuando la circunferencia está centrada en el origen, que es mucho más sencillo porque yo sé que tita va a arrancar acá en el eje X positivo y va a ir para acá y va a recorrer toda la curva, entonces puedo decir que como hace toda la curva va de 0 a 2pi. En este caso en particular, no, porque va a depender de los valores que pueda tomar para que el coseno sea positivo. Entonces, como el rango que va a tener tita va a ser entre menos 90 y 90, ¿sí? O sea, entre esto y esto, es en el ángulo, es en digamos, entre los ángulos que se va a mover tita. No le va a quedar otra que hacer menos 90 y más 90, ¿sí? Porque la región está planteada de esa forma. Y porque tiene que cumplir con que el radio sea positivo, porque el radio siempre tiene que ser positivo. Entonces, tita queda limitada a esto. A menos pi sobre 2 y a pi sobre 2. ¿Se entiende este análisis? Este es un poquitito más complejo. Es mucho más fácil cuando tengo una circunferencia centrada en el origen. Eso es mucho más sencillo. Pero en este caso en particular, y R, que siempre arranca en el origen y va a la curva, va a estar limitado, o sea, los límites para R van a ser entre 0, porque siempre nace en el origen, y va a la curva. ¿Y cuál es la ecuación de la curva? 2 coseno de tita. Por lo tanto, los límites para R van a ser entre 0 y 2 coseno de tita. Entonces, mi región polar va a quedar caracterizada como R tita, perteneciente a R cuadrado, tal que R mayor o igual a 0, menor o igual a 2 coseno de tita, y tita mayor o igual a menos pi sobre 2, menor o igual a pi sobre 2. Profe, Sí, la salvedad que habíamos hecho antes, que es R tiene que ser distinto de 0, sí. no aplica ahora, ¿no? Porque ahora está diciendo que R es igual a 0. Sí, en realidad, sí y no, porque en realidad R siempre arranca en el origen. En este caso en particular no puede ser 0, ¿por qué? Porque para describir la curva tiene que ser distinto de 0. Pero los límites para R van de 0 a la curva, ¿se entiende? Porque si R es 0, ¿sí? El ángulo sería 0, coseno de tita sería igual a 0. Y creo que ahí voy a menos 90, estoy acá. Estoy acá, en este punto, no describo la curva, por eso pone R distinto de 0. ¿Se entiende o no? Por ahí este R distinto de 0 los confunde, porque para poder describir la curva, no puedo tener radio, el radio no puede ser 0, porque no tengo curva. Pero los límites para R van a ir de 0, porque arranca en el origen, hasta la curva, que es 2 coseno de tita. Esto simplemente me sirve a mí para poder identificar la curva. Esto no, por ahí lo voy a borrar para que no los confunda. Esto no quiere decir que R no pueda ser 0 en sus límites. ¿Se entiende o no? Medio confuso eso, ¿no? Para la curva R no puede ser 0, pero... Porque si no, no tendría curva. Yo no la puedo dibujar, no la graficaría. ¿Sí? Sí, ahora sí. Pero por definición R siempre parte del origen, porque es un vector, acuérdense que arranca acá. ¿Sí? Y va a ir hasta dónde, ¿cuál va a ser? Si su límite si arranca en 0, siempre va a ir hasta la curva. Entonces, el límite para 0 va a ser, de R, perdón, va a ser de 0 a la curva. ¿Y la curva cuál es? 2 coseno de tita. En este caso en particular, que es la ecuación de la curva de R, no puede ser 0 porque no tengo curva. Porque no podría dibujar una circunferencia de radio 0 porque no tiene radio. No es nada. ¿Se entiende? Sí, sí. Por eso el profesor hace esta salvedad acá. Pero si los confunde, lo podríamos eliminar para que no los confunda y hacer la aclaración. O hacer la aclaración acá. Podemos hacer esas dos cosas. Pero el resto entendió esta aclaración. Está buenísimo que lo hayas preguntado porque yo no me di cuenta de hacer la aclaración esa.
Sí, profe, se entiende la aclaración. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, ya tengo definido R y tengo definido θ. ¿Sí? Ahora me queda definir Z, porque era la tercera variable. Dice, ahora resta definir la tercera variable perpendicular al plano de proyección. Siempre va a ser perpendicular, ¿sí? Como esta variable coincide en ambos sistemas de coordenadas, ¿sí? Tanto en cartesianas como en cilíndricas z, z, sus límites van a ser los mismos. Solo es necesario expresarlos en las coordenadas correspondientes. De la integral, ¿sí? Los límites para z eran 0 y x cuadrado más y cuadrado. Quiere decir que z va a ser mayor a 0 y menor o igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Esto sale de la integral. ¿Sí? Vamos a volver para atrás por las dudas. Sale de acá, ¿ven? Diferencial de z, los límites de 0 a x cuadrado más y cuadrado. Entonces, eso es lo que yo voy a tener que cambiar a coordenadas cilíndricas. Entonces, cambiando a coordenadas cilíndricas, ¿cuál va a ser la equivalencia o cuál es la equivalencia entre coordenadas cartesianas y coordenadas cilíndricas de x cuadrado más y cuadrado? Obviamente que era recuerdo, ¿no? R cuadrado. Así es. Entonces ya tengo los límites en coordenadas cilíndricas, de 0 a r cuadrado. ¿Sí? ¿Me siguen? Y por último me queda la función a integrar, que era esta. Y también la tengo que tener en coordenadas cilíndricas. Y otra vez lo mismo. ¿Cuál es la correspondencia entre coordenadas cilíndricas y coordenadas cartesianas de x cuadrado más y cuadrado? Y acá quedaría r cuadrado y podría simplificar la raíz. Con el cuadrado, ¿no? Exacto. Perfecto. ¿Y cómo me quedaría eso? Si tengo raíz cuadrada de r cuadrado. Y sería f de x igual a r. Exacto. En este caso, de r θ, ¿sí? Porque estoy en coordenadas cilíndricas. Claro. Muy bien, perfecto. Excelente. Entonces, la función que yo tengo que poner dentro de la integral es r. Entonces vamos a armar la integral. Nunca olvidándome la expresión de diferencial de volumen para cilíndricas, que era R, diferencial de Z, diferencial de R, diferencial de θ. Entonces me va a quedar este choclazo enorme, re difícil de integrar, me queda integral de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, de 0 a 2 coseno de θ, de 0 a r cuadrado de R, ¿sí? ¿Ven? La función, esta que está en rojo es R, y el diferencial de volumen ahora se transformó en R, diferencial de Z, diferencial de R, diferencial de θ. Y ahora es muchísimo más sencillo para integrar. ¿Vamos bien? Sí, sí. ¿Todos? ¿Estamos en la misma página? Sí. Excelente. Entonces ahora vamos a integrar. ¿Sí? Un uso acorde de las coordenadas simplifica considerablemente los límites y el posterior proceso de integración. Siempre, por eso siempre les decimos, es importante que ustedes sepan evaluar en qué coordenadas se me va a facilitar la integración. ¿Sí? Y en este caso, en coordenadas cilíndricas es mucho más fácil que coordenadas cartesianas. Entonces, me queda r cuadrado porque yo tenía la r de la función multiplicada la r del diferencial de volumen. Entonces, por eso me queda r cuadrado, diferencial de z, diferencial de r, diferencial de θ. Bien, vamos a integrar. Tenemos que integrar. ¿Cómo? Perdón. Z por r al cuadrado. Muy bien, entonces z la voy a evaluar entre 0 y r cuadrado. Perfecto. Como tengo que evaluar a z entre r cuadrado y 0, me va a quedar r cuadrado solo. ¿Sí? Porque r cuadrado menos 0 es r cuadrado. Y r cuadrado por r cuadrado me queda r cuarta. ¿Y cuál va a ser la integral de r cuarta? La integral de r cuarta. Perdón, ¿por qué el r cuadrado quedó por fuera? Porque es constante. Está bien igual lo que vos me dijiste. Vos me dijiste r cuadrado por z, es lo mismo.
Lo que pasa es que queda fuera Sí, porque sí. no, yo lo que tengo que reemplazar en realidad es z. La r cuadrada es una constante. ¿Podría haberla puesto acá de arriba, acá de dentro? Sí. Lo que pasa es que el profesor no lo puso para no confundirlos cuando aplico límites. Pero está bien, no tendría que aceptar. Ah, está bien, sí, ya entendí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Buenísimo. Y acá me queda la r cuadrada, como estoy aplicando límites, me queda r cuadrado por r cuadrado, me queda r a la cuarta. Pero sí también, o sea, como vos dijiste, yo la podría haber dejado como r cuadrado por z, y después evalúo z solo, me queda r cuadrado por, entre paréntesis, r cuadrado menos 0, es lo mismo. Claro, pues el Exactamente reemplazo igual. solo le falta sobre Z. Claro. Sí. ¿Y esto, integrado, cómo me quedaría? R quinta sobre 5. Perfecto, r quinta sobre 5, evaluado entre 2 coseno de tita y 0. ¿Sí? El 1/5, si quiero, lo puedo sacar afuera. ¿Sí? Y reemplazo la r por 2 coseno de tita. ¿Qué pasó acá? Como tengo 2 coseno de tita elevado a la quinta, ¿sí? Acuérdense que por la propiedad de las potencias es distributiva respecto de la multiplicación, entonces me va a quedar 2 a la quinta por coseno quinta de tita. 2 a la quinta es 32, y como es una constante, sale afuera. Entonces me va a quedar la integral de menos pi sobre 2 y pi sobre 2 de coseno quinta de tita, diferencial de tita. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Acuérdense que nosotros usamos muchísimas identidades trigonométricas para hacer reemplazos para que las integrales me queden más fácil de resolver, ¿sí? En este caso en particular no existe alguna sustitución que yo pueda hacer de coseno quinta. Entonces lo que me va a convenir es factorizar, ¿sí? O buscar alguna expresión para que yo pueda después reemplazar. Entonces, este coseno quinta yo lo puedo escribir como coseno cuadrado de tita al cuadrado por coseno de tita. ¿Sí? Coseno cuadrado de tita al cuadrado es coseno cuarta, y coseno cuarta por coseno es coseno quinta. Yo puedo valerme de estas herramientas, acuérdense que en matemática puedo utilizar un montón de herramientas y un montón de estas formas de factorizar o de expresar para poder facilitar una sustitución que me va a facilitar una integración en este caso. ¿Se entiende esto que se hizo? ¿Por qué expresé ese coseno quinta en coseno cuadrado al cuadrado por coseno? ¿Lo podés volver a repetir? Sí. Acuérdense que nosotros coseno quinta no se puede integrar directamente, ¿sí? Entonces muchas veces buscamos identidades trigonométricas para poder hacer las sustituciones y esas sustituciones poder integrar. En este caso no se puede sustituir coseno quinta, no existe una identidad trigonométrica para hacer la sustitución directa. Entonces, lo que hizo el profesor acá es una forma de factorización. Ese coseno quinta lo expresó como coseno cuadrado al cuadrado, ¿sí? Que en definitiva es coseno cuarta, por coseno. Entonces, dentro del paréntesis, me quedó una expresión que sí es fácil de reemplazar. ¿Sí? ¿Por qué es una identidad trigonométrica? Coseno cuadrado de tita lo puedo reemplazar por 1 menos seno cuadrado de tita. ¿Y por qué hace esto el profesor? Porque teniendo coseno y seno, ¿sí? Yo puedo usar una sustitución para integrar. Puedo llamar u al seno y lo derivo. Entonces, si yo llamo u a seno y la derivada de seno es coseno de tita, yo me fijo acá y tengo para sustituir coseno de tita por diferencial de tita es diferencial de u. Y acá donde dice seno reemplazo por u. Entonces, me va a quedar 32, bueno, solamente voy a usar la expresión esta, después le ponemos el 32 quintos. Me va a quedar coseno de 1 menos seno cuadrado de tita al cuadrado, que era esto que tengo acá, reemplazando, me va a quedar esto. Donde decía seno pongo u,
Y esto que tengo como coseno de tita por diferencial de tita es diferencial de u. ¿Me siguen hasta acá? Sí, 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 sí. sí, sí. Bien. Y como tengo acá el cuadrado de un binomio, lo voy a desarrollar. Me va a quedar esto ordenado, ¿sí? Me va a quedar u a la cuarta menos 2u al cuadrado más 1, y esto es fácil de integrar. La integral de u a la cuarta va a ser u a la quinta sobre 5, menos 2u al cubo sobre 3, más u. Y ahora sí hago la sustitución de cu por el seno y aplico límites. Entonces me va a quedar seno quinta de tita sobre 5 menos 2 tercios de seno cubo de tita más seno cubo, perdón, más seno de tita, entre pi sobre 2 y menos pi sobre 2. ¿Vamos bien hasta acá? No, me perdí en el reemplazo ese. ¿Hasta acá llegamos bien? ¿Se entendió esta integración? Sí, Bueno, hasta ahí u sí. en realidad es seno de tita. Sí. Entonces yo tengo que hacer seno a la quinta de tita sobre 5 menos 2 tercios de seno cubo, porque acá u está el cubo, más seno. ¿Entre quién? Entre pi sobre 2 y menos pi sobre 2. Sí, ahora sí. Ahora vamos bien. Y aplico límites. Y acá me estoy dando cuenta de, bueno, ahora lo vemos. Porque una vez que yo aplico límites, ¿sí? Me va a quedar seno quinta de pi sobre 2 va a ser seno de pi sobre 2, que es seno de 90, y seno de 90 es 1. ¿Sí? Entonces por eso me queda un quinto. Seno de 90 es 1, me va a quedar 2 tercios, seno de 90 es 1 acá. Menos, lo mismo con menos 90, que el seno de menos 90 es menos 1. Entonces me va a quedar menos un quinto, más 2 tercios, menos 1. Sumo, resto, me va a quedar 16 quintos. Pero acá hay un error, porque me estoy olvidando del 32 quintos. Recién me estoy dando cuenta de eso. Entonces, a este resultado final lo tengo que multiplicar por 32 quintos, porque está fuera de la integral. Acá tendríamos que haber multiplicado por 32 quintos y acá por 32 quintos. Entonces, el final es por 32 quintos. Después eso lo voy a agregar. ¿Pero se entendió hasta acá? Sí, profe. ¿Todos? ¿Se entendió lo que se hizo? Sí, sí. ¿Seguro? Bien. ¿Qué hora es? Son y 20. Pasaditas. No vamos a llegar a ver polares. Porque, bueno, aunque sea una presentación. Polares, ay, perdón, esféricas. Aunque sea un pantallazo, no vamos a hacer un ejercicio, pero aunque sea para que más o menos vean cuáles son las, igual esto ya lo vieron con Cristiano, ¿no? Coordenadas esféricas. Pero no vamos a llegar a hacer una resolución de ejercicio porque son largos. Ah, pará, me olvidaba. Hay una interpretación, entonces nos faltaba esta interpretación, perdón. Que tiene que ver con la interpretación que sale de la integral triple. Perdón. Pensé que ya directamente íbamos a coordenadas esféricas. ¿Sí? La interpretación en el plano es z igual a 0, esto es un plano, es en el plano XY, el plano z igual a 0. Estos son los límites para z, perdón. Z igual a x cuadrado más y cuadrado, si sale de la integral, es un paraboloide circular de eje z, ¿sí? Acuérdense que tengo dos variables al cuadrado y una lineal, ¿sí? Voy a tener un paraboloide que está abierto como si fuera una copa con eje z. Después, estos son los límites para y, ¿sí? Donde voy a tener una circunferencia desplazada sobre el plano XY que se proyecta sobre el eje Z transformándose en un cilindro circular recto. Si yo en el plano XY tengo una circunferencia, ¿sí? Y la proyecto en la variable que falta, que en este caso es Z, voy a tener un cilindro. Y dice, el sólido sobre el cual integramos se encuentra contenido entre estas superficies. El plano funciona de base o piso, el cilindro hace de pared lateral y el paraboloide de techo. Entonces tengo el paraboloide, que es esta copa, que arranca el z igual a 0, ¿sí? Y se abre para arriba, que es esta ecuación.
el plano Z igual a 0, que va a ser el piso, ¿sí? Y x cuadrado más y cuadrado menos 2x, que era la circunferencia que estaba desplazada en x. Que en el espacio esa circunferencia es un cilindro recto de eje Z. Mi sólido va a ser esto que queda acá. Entre el paraboloide, el cilindro y el plano Z igual a 0. Recuerden que lo que yo calculé no es el volumen, porque la función a integrar no fue 1. Era otra. Pero bueno, básicamente el profesor hizo esto como para que nos ubiquemos en tiempo y espacio de cuáles eran las superficies y cuál era el recinto que quedaba encerrado entre esas superficies. Esto el ejercicio no lo pide, ¿sí? Pero está bueno como ejercicio para ver cuál era el recinto Q, que es este que está acá, esto que está acá. ¿Se ve eso? Sí, profe, se ve. Bien. Perdón, como soy muy ansiosa, ahora vienen las esféricas. Quería ya todo. Pero me parece que es un montón. Las esféricas las vamos a dejar para la semana que viene. Yo sabía que no íbamos a poder terminar todo porque es bastante. Así que yo igual les voy a subir el power completo, que va a tener esféricas y tiene centro de masa, momento de inercia, que es lo que queda del trabajo del TP13, y vemos si la semana que viene arrancamos con campos vectoriales o no. o los tiramos para la otra semana, vamos a ver cómo venimos con ese tema. Pero bueno, nada, se entendió por lo menos un poco de las equivalencias entre cartesianas, cilíndricas, cómo evaluarlas, cómo cambiar de coordenadas. La idea general, por lo menos. Sí, que así es fácil después. Sí, hacerlo obviamente. Sí, igual los ejercicios son muy similares a esto, pero hay que hacer una evaluación, hay que hacer un análisis antes. Y eso por ahí es lo que más cuesta. Pero yo lo que les pido por favor es que se pongan al día con las prácticas porque el segundo parcial es intenso. Van a ver que integrales múltiples es lo más fácil de lo que viene. Cuando arranquemos con campos vectoriales, ahí se va a complicar un poco más todo. Pero no los quiero asustar, no es que, cuco, se puede, pero nada, es sentarse, practicar, hacer la mayoría de los ejercicios que se pueda y estudiar mucho. No hay receta mágica ni secreto, pero bueno. Bueno, no los agobio más. Si no tienen ninguna pregunta, duda, lo que sea, nos veremos la semana que viene. ¿Les parece? Dale, profe. Perfecto, Dale. profe. Nos vemos, chicos. cuídense y nos vemos. Buen fin de. Buen fin de. Muchas gracias, igualmente. Chao. Nos vemos, suerte.